Bendiciones. La gracia y el favor del Señor está para cada uno de nosotros. Gracias a Él nos reunimos en su nombre y podemos disfrutar de su presencia y nos damos cuenta que Él ha estado viniendo a hablarnos en un tono de voz dulce, amoroso, en el cual quiere que nosotros nos apercibamos de esa dulzura que Él tiene para nosotros, de cómo Él nos está cuidando, nos ama y nos habla para que despertemos a esa bendición, a ese regalo que Él nos ha dado. En la serie en la cual estamos, Despertando a la Gracia, la que estamos iniciando en esta lección, con el tema número 6, el cual dice, eres libre, entonces viva como tal. Y haciendo un breve repaso, hemos venido hablando sobre la gracia al decir que es realmente espectacular, que es un regalo sin condiciones, que nos hemos de arriesgar a abrazar la gracia. A pesar de que nos sintamos indignos, somos amados incondicionalmente. Y en las últimas dos enseñanzas hemos hablado sobre la importancia de defendernos contra el legalismo. Y sumando todo este bagaje de información, es como entramos a este título 6, donde dice, eres libre, entonces viva como tal. Es aquello que el Señor dice, despierte, entienda, disfrute, ensanche sus estacas, ensanche su territorio, tome posesión de lo que el Señor le está entregando, porque Él ha traído este regalo precioso para ti y para mí, por su gracia, por su amor y por su favor. Le invito para que se una conmigo en este momento de oración y le digamos, Señor Jesús, estamos aquí todos juntos. Hemos sacado este tiempo para ti porque nos gusta formarnos. Nos gusta, Señor, instruirnos. Nos llama mucho la atención la palabra que tú traes para cada uno de nosotros, cómo nos vas hablando, cómo nos vas animando, cómo nos educas, cómo nos redarguyes y nos edificas. Y en medio de cada una de esas facultades o actividades que vamos desarrollando, también nos damos cuenta de tu carácter, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy bendigo cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hijo o hija tuya que se unen junto conmigo para estudiar sobre la gracia. Síguenos, Señor, hablando e instruyendo. Nos gusta inquirir en ti, escuchar tu voz y saber lo que tú tienes para nosotros. Hoy pido que el que esté enfermo reciba sanidad. Aquellos que tienen peticiones puestas delante de ti tengan fe y confianza de que tú respondes, no llegas tarde ni temprano, llegas justo a tiempo. Y lo bueno es que sabemos que nuestra vida está en tus manos y ahí nos sentimos plenos, nos sentimos abrigados, nos sentimos protegidos porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos que en esta oportunidad sea el Espíritu Santo trayendo la palabra, dirigiéndonos, ministrándonos, hablándonos, llenándonos de ti y que sepamos atesorar esta palabra por Cristo nuestro Señor. Amén. El texto base no lo dejamos por fuera, sino que lo retomamos porque es eso, un texto base, es en el cual estamos sacando para poder comentar todo esto que hemos ido desarrollando sesión o semana tras semana u oportunidad tras oportunidad. Lo encontramos en Efesios 2, verso 8 y 9, que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Una y otra vez
En medio de que el enemigo se levante y nos esté enviando saetas, pensamientos inadecuados que quieran bombardear nuestra cabeza y decir, es que no eres fiel, es que no eres correcto, es que tienes estos defectos. Hemos de recordarle que son por los méritos de Jesucristo quien nos regaló este poderoso regalo, el cual es la gracia, una gracia que nos ha salvado, una gracia que sabemos que no merecemos, pero la hemos recibido por medio de Jesucristo al aceptarlo en nuestro corazón. Y al decirlo una y otra vez tras vez, yo le pido al Espíritu Santo que pueda ministrar su espíritu, que pueda ministrar sus emociones, que pueda ministrar su cabeza, su mente, para que lo tenga muy presente, para que lo recuerde en medio de la guerra espiritual, en medio de la lucha, en medio de esas saetas, de esas palabras inadecuadas que el enemigo constantemente está enviando, para que nos sintamos menos, para que nos descartemos, para que nos demos cuenta de nuestra humanidad, de nuestra debilidad. O en el nombre de Jesús hacemos un alto y decimos, yo tengo una palabra poderosa, la cual dice que yo soy salvo por gracia, porque al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo le ha placido darme este regalo. Por lo tanto, yo soy nueva criatura. Y las cosas buenas que Él tiene para mí, las voy a vivir y no va a haber quien pueda contener a Dios y decirle, no puedes, Dios. No existe ni existirá alguien que quiera y logre su cometido de poder opacar el propósito de Dios o su gran pensamiento de bendición y de paz para cada uno de nosotros. Hemos venido hablando una y otra vez sobre algunas canciones que tienen que ver con la gracia. Y para esta oportunidad vamos a hacer referencia a aquella canción que canta Marcos Witt, que dice gracias. Y uno de sus primeros párrafos nos reza o nos describe, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor se ha derramado en mi corazón. Nos damos cuenta entonces que Dios sabe quiénes somos, conoce nuestro historial, sabe las situaciones que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos hecho. Mas, sin embargo, Él, sabiendo todo, porque Él tiene conocimiento absolutamente de todo, porque Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Él sabe lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Mas, sin embargo, nos toma en sus brazos y nos dice, te he dado salvación. Hoy, amado hermano, amada hermana, amiga, usted que está escuchando esta enseñanza, dese por aludida. Sea una persona agradecida y dese por enterada, por persuadida de que el Señor la ha tomado a usted en sus brazos y Él ha derramado de su amor sobre ti. Así que cada uno de nosotros, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestras falencias, aún sabiendo que somos débiles, nos abrazamos a esos brazos llenos de amor que nos han salvado, que nos han redimido, que quieren lo mejor para nosotros, porque es ese amor de Dios que sigue dándonos a nosotros amor, misericordia, gracia. Dios desea que nosotros vivamos cerca de Él por la eternidad. Y es su invitación. Cuando nosotros extendemos una invitación a una persona, no nos ponemos a pedir cosas. Hemos preparado nuestro corazón y nuestro hogar y les decimos, venga, venga, tómese un café, venga y almuerce o cene con nosotros, compartamos. He preparado lo que tengo para darte y usualmente es lo mejor que tengo. Y qué lindo entonces cuando nosotros nos damos cuenta que es una analogía de pensar como Dios ha ido con su Hijo Jesucristo a preparar lugar para nosotros.
para que se cumpla la palabra, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces nosotros, mientras estamos caminando en esta tierra, estamos abrazados al Señor. Estamos regocijándonos en Él y dándonos cuenta de su gran amor y de su salvación. Y que Él nos ama, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido. Somos su real sacerdocio, su nación santa, pueblo adquirido por Él. Y cuando entonces nos vemos frente a ese espejo de salvación, de amor, no podemos vernos tan simple y llanamente como somos en una actitud de subestimación, peyorativamente o creyéndonos poca cosa, porque estamos entendiendo que su poder ha venido a transformarnos. No somos los mismos de ayer. Todos los días vamos cambiando porque el Señor va trabajando en nosotros. Ese amor que Él derrama en nuestros corazones nos hace cambiar, nos hace transformar y cada vez nos vamos apegando más a Él y vamos siguiendo sus pasos y haciendo lo que Él hace, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos prepara, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. Al decirles todo esto es para animarlos. No nos cansemos de escuchar de la gracia, ni nos quedemos solo nosotros con esta información. Yo hoy le quiero invitar para que usted comparte esta serie con otras personas, porque ciertamente el enemigo se ha levantado a destruir al ser humano. Él no desea que la gente sea salva. Él busca que las personas se aminoren, se sientan poca cosa, crean que es por sus esfuerzos que pueden acercarse a Dios. Pero esta palabra de gracia nos está diciendo, es un regalo que al Padre le plació dar. Entregó lo más preciado, su Hijo Jesucristo. Y realmente con un tono de urgencia. Hemos de hablar esto no solo para nosotros y para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, sino en medio de aquellos tantos que hay necesitados, aquellos tantos que tienen que oír estas buenas nuevas de salvación. Por eso la serie se llama Despertando a la Gracia, porque no la podemos tener sentada como un precedente de porque sí y ya, olvidarla. Quizás como muchas veces estamos acostumbrados a respirar, a levantarnos, a caminar, lo damos ya por un hecho de que lo tenemos. Mas, sin embargo, cuando en algún momento se nos ha dado una limitación en alguna área para caminar, para levantarnos o para respirar, nos damos cuenta qué importante es. Cada uno de nosotros ha de tener entonces esa misma analogía en el mundo espiritual de decir, Señor, realmente es demasiado, es muy valioso, es un regalo inmerecido, es inmenso y es bueno, porque esto me da vida, porque tú has soplado vida sobre mí. Y así hay que hablarle a los demás. Dios tiene planes de bien para ellos. No tienen que ser perfectos, simplemente abrir su corazón, extender los brazos, decirle, Señor, si quiero de tu ayuda, si quiero de tu gracia, si quiero de tus méritos, porque por medio de ellos puedo vivir en plenitud, porque en medio de ellos voy a salir adelante, porque tú eres el que me sacas adelante. Se cumple la palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando siento que no puedo más, pero extiendo mi mano y pido la ayuda del Señor, Él viene y me ayuda, Él viene y me fortalece y soy transformado porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Me doy cuenta que Dios y yo, o yo al estar cerca de Dios, somos mayoría y que en Él somos más que vencedores. Haciendo esta introducción guiada por el Espíritu Santo de manera que usted se apasione. Es la manera, es la forma, es el llamado, es el sonar del chofar del Espíritu de Dios diciéndote, no tengas en poco la gracia, no tengas en poco esta salvación tan grande. Entendamos todos que es tiempo de disfrutarla, es tiempo de vivirla. Y de ahí el tema que nos compete. ¿Es usted libre? Entonces viva como tal. Amén.
Y al hablar entonces de esto, nos damos cuenta que tal vez nosotros, ninguno de nosotros hemos sido testigos de lo que es vivir en esclavitud. O sea, no hemos visto un esclavo como lo hemos leído en los libros de texto de las historias de los estudios sociales. Mas, sin embargo, sí tenemos referentes acerca de lo que es la esclavitud, porque ya sea que hayamos leído libros, hayamos hecho estudios académicos, hayamos visto películas o documentales, nos damos cuenta que el tema de la esclavitud está hablando de una situación cruel, de una situación horrible, injusta, en la cual somete a una persona y le quita su libertad, le quita su independencia, le hace pensar que es menos valorizada, le hace pensar que no tiene derecho a nada. Y cuando nos revisamos o nos damos cuenta de la historia, podemos ver que se han dado muchas guerras civiles en las cuales se ha buscado romper todo yugo opresor, todo yugo de esclavitud, pero también aquellos que han sido libres muchas veces han malinterpretado e insultado lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque no han entendido la magnitud de lo que significa tener libertad. Y así también, como hablamos en el mundo físico, lo vemos en analogía en el mundo espiritual. Hay personas que aunque sabe que existe Dios y que dio a Jesucristo, aún sabiendo que la palabra dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue destruida, hay personas que todavía siguen viviendo como esclavos. Hay personas que en un contexto de libertad, el cual fue ganado por medio de fuertes batallas, muy recias, y que han habido caudillos, en este caso Jesucristo, pagando la expiación por cada uno de nosotros, nuestro pecado, nuestras culpas, las enfermedades, todo Él lo llevó a la cruz y logró liberarnos. Aún así hay gente que ha aceptado a Jesucristo y vive como esclavo. Ha decidido, aunque tengo a Jesucristo en mi corazón y conozco lo que dicen las Santas Escrituras y conozco los requisitos o las promesas que el Señor da a aquellos que cumplen en obediencia a lo que Él pide, se dan todavía el lugar de seguir viviendo como esclavos. ¿Y esto por qué? Porque algunos no se toman el tiempo de saber el impacto de su libertad, quién, quién la pagó, cómo la pagó y qué connotación, qué repercusión tiene para su vida. En este punto estamos ubicando entonces la libertad desde el punto de vista espiritual. Jesucristo fue a la cruz, pagó por nosotros toda deuda. Y como lo hemos leído, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Leo en este momento textualmente Isaías 53. Vamos a ver un momentito, porque aquí nos habla la palabra con respecto a este tema tan valioso. Y mejor leerlo con la palabra. A partir del verso 4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. En algunos momentos, cuando he estado ministrando, le he dicho a la persona: ¿usted cree que es justo que usted no tenga paz, que usted no tenga libertad, que usted no sienta esa seguridad y esa confianza de que usted es libre después de lo que Jesucristo vivió? Es que muchas veces nos sentimos agobiados y cargados por las situaciones que vivimos y enfrentamos, pero dejamos de lado este versículo de Isaías 53, 4 y 5, en el cual expresa qué fue lo que hizo Jesucristo. Entonces hemos de tener una actitud de agradecimiento, de reconocimiento de cómo Él ganó nuestra libertad, cómo Él nos hizo libres, pagando el precio del pecado ante el Padre Celestial para que hubiese esa posibilidad de podernos unir otra vez al Padre, a nuestro Creador. De ninguna manera una vida como creyente en esclavitud puede ser una opción para usted, puede ser una opción para mí. Y por eso cuando hay momentos en que las emociones florecen ante las situaciones, podemos vivirlas, pero no en desespero, no en desgano, no olvidando el precio que se pagó, lo que le costó a Jesucristo. Porque es que si ya Él hizo todo y Él nos ha hecho libres, lo que nos toca en agradecimiento, además de alabarlo, además de adorarlo, además de reconocer que le pertenecemos a Él, su señorío, su poder, su autoridad, es vivir libre, es vivir en libertad, es disfrutar eso que Él ganó. Pues aunque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, el plan de Dios es que nosotros vivamos en la plenitud de Él. Entonces, cuando inquirimos en su presencia, cuando podemos disfrutar de ver lo que Él ha creado, tanto en la naturaleza como ver sus milagros y sus prodigios, cuando vemos que son cumplidas sus promesas, todo esto son invitaciones para que nosotros tengamos pasión, tengamos alegría, se levante nuestro ánimo y digamos: sí, Cristo me hizo libre y valió lo que Él pagó en la cruz, ese precio que pagó. Por eso tengo deseos de reír, de sonreír, de viajar, de cantar, de bailar, de disfrutar, de adorar, de orar. ¿Por qué? Porque soy una persona libre. Exalto a mi Dios, por eso lo que sale de mi boca es alabanza, es adoración, son palabras de agradecimiento. Me doy cuenta que no soy una persona desdichada, no soy una persona apocada, soy una persona que tengo un lugar especial porque Cristo me lo dio. Es la actitud correcta, es la actitud que se espera de nosotros ante Dios. Ahora tomemos en cuenta que hemos hablado de los dardos del enemigo, de esos pensamientos, de ese dedo señalador, de esas acusaciones que él hace, que envía a sus emisarios, ya sean espirituales o personas que se permiten ser instrumentos para deshonrar al mismo cuerpo de Cristo, ya sea gente que está dentro de los mismos ministerios del mismo cuerpo de Cristo, que se permite seguir estimulando la esclavitud. ¿Y cómo? Sometiendo a las personas a vergüenza, sometiendo a las personas a culpa, motivando la ignorancia y también la intimidación. Y esto es algo trágico. ¿Por qué? Porque no predican la palabra, porque la han modificado a sus creencias, a sus usanzas, a sus pensamientos, para que las personas se encuentren manipuladas, aminoradas y junto a la obra del enemigo crean que no tienen derecho a ser libres. Les vuelvo a recordar el título de esta enseñanza. ¿Es usted libre? Entonces viva como tal. Vivamos como tal, porque es horroroso, o sea, es inconcebible que ante la labor de nuestro gran libertador Jesucristo, el cual pagó
el precio para abolir la esclavitud de una vez por todas, existan todavía creyentes que se comportan como si fueran esclavos. Y hay gente que prefiere manipular, que prefiere estar señalando, coaccionando, poniendo un montón de requisitos, de normas, de preceptos, de sugerencias. ¿Por qué? Porque creen que así es más seguro de que las almas no se pierdan. Y quizás hay otras personas del otro lado, en la otra actitud, se dejan subyugar, se someten, porque se sienten tan flacos, tan débiles, tan incapaces, que requieren, quizás no lo hagan hasta conscientemente, sino en su subconsciente, sienten que necesitan someterse a alguien para realmente poder vivir sin riesgos, porque la esclavitud de alguna manera hace que una persona esté subyugada y menguada y tiene como el espacio en el cual se puede mover lo que se le permite y lo que no se le permite. Mas, sin embargo, cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de la gracia, hemos dicho una y otra vez que está la responsabilidad de cada uno ante Dios, de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, de analizarla, de pesarla y de tomar para sí de acuerdo al trato que Dios tenga con ella. Y entonces esto está hablando de una gran responsabilidad, porque entonces yo tengo que tener dominio propio, porque entonces he de tener una manera adecuada de conducirme, de estar despierta, de estar atenta, como los hijos de Isaacar, entendida en los tiempos, porque sé que tengo que darle cuenta a Dios de mis actitudes, sin estar sacando a relucir un tercero, otra persona que asuma la responsabilidad por lo que yo hago, por lo que yo decido. Entonces nos damos cuenta que estamos enfrente a dos posiciones. Aquellos que promueven la esclavitud al estar sometiendo a una persona porque la avergüenzan, porque la culpan, porque no le dicen la verdad de la palabra y porque la intimidan. Pero también hay aquellos que son copartícipes, compran esta idea y se quedan ahí situados porque les da miedo disfrutar la libertad que les da Cristo por aquello de que haya un traspié, que haya una caída y que les traiga vergüenza, les traiga culpa y que todo esto refleje la ignorancia y también puedan ser intimidados. Satanás muy probablemente se deleita en ambas posturas. Prefiere que la gente viva engañada, que viva en esclavitud. Pero recordemos que hemos sido liberados del control de él. Y cada uno de nosotros pertenecemos a la familia de Dios, somos libres. Usted y yo somos libres gracias a Jesucristo. Así que no tenemos que permitir que se nos someta a la vergüenza, a la culpa, a la ignorancia o a la intimidación. Y es asumir entonces ese lugar de responsabilidad, de reconocimiento. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y así que vamos a estar buscando en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos porque hay ciertos aspectos que tenemos que ir revisando sobre la victoria de Cristo, sobre lo que Él ha hecho por nosotros y sobre lo que la raza humana, la religión o las personas que están en autoridad en la parte espiritual han promovido desde varias posturas. Entendamos que tenemos que estar informados, porque la esclavitud a nivel espiritual
limita a las personas. Así que como les he invitado, vamos a hablar sobre la carta de emancipación que se nos ha quedado escrita en las Escrituras, la cual ratifica la libertad que Cristo ganó para usted y para mí. Amén. Dice la palabra, como está escrito a partir del verso 10, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Esto que hemos venido leyendo, hemos de considerar previamente que esta carta de emancipación la vamos a ir desarrollando porque la vamos a encontrar en diferentes lecturas de la epístola a los romanos, en donde se está hablando sobre la salvación por parte de Dios para todo creyente. Estos versículos del 10 al 20 están expresando lo que dice la ley y los que están bajo la ley. Quiere decir que se sienta un precedente donde entendemos que ningún ser humano puede ser justificado ante Dios Padre y que por eso ha surgido la ley, para que quede en evidencia lo que es el pecado. Como primera parte, entonces, dejando en esto como una base, lo que estaba estipulado, lo que está estipulado dentro del antiguo pacto, todo lo que viene a decir que nos descalifica. Mas, sin embargo, como digo, vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla esta carta de emancipación. Y encontramos tres analogías referentes a la esclavitud. Al hablar sobre estos conceptos básicos, ¿por qué los hemos elegido? Bueno, he elegido que se lean porque son cosas que debemos de tomar en cuenta al hablar sobre la libertad, si realmente la estamos viviendo, pero al mismo tiempo al hablar sobre la esclavitud para poderla identificar. La primera analogía que vamos a sacar de tres es la analogía sombría, o sea, esa que es oscura, esa que trae tristeza, esa que limita. ¿Por qué? Porque de este pasaje de la Biblia estamos rescatando ciertas verdades. Nadie es justo. No hay conocimiento espiritual. No hay logros que satisfagan a Dios. No hay pureza, ni inocencia, ni paz, ni esperanza. Al decir que existe esta primera analogía sombría, es porque todos hemos nacido en la esclavitud del pecado. Y es horrible la condición del ser humano cuando no es salvo. Esto es lo que hay para el que no es salvo. Nosotros que ya hemos sido salvados, sabemos que es la condición que teníamos
Y por eso el impacto de las palabras. Evidentemente no teníamos escapatoria. Éramos incapaces de cambiar nuestra esclavitud respecto al pecado. En esta condición, cada persona sin Cristo es una persona condenada que no sabe nada acerca de la libertad. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Sin Cristo, nadie es justo. Sin Cristo no hay un conocimiento espiritual de Él. Sin Cristo no hay logros que satisfagan a Dios. Sin Cristo no hay pureza, ni inocencia, ni paz, ni esperanza. Esa es la primera que queremos dejar sentada como precedente. Es una situación en la cual nosotros hemos de pensar en relación a aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellos que no saben, que viven en esclavitud, que los oímos hablar, que los oímos contar historias, que los vemos sufrir, que vemos vivencias traumáticas, razonamientos ilógicos, carnales, ¿producto de qué? De la naturaleza humana pecaminosa. Y esto nos ha de poner a pensar en cuál es el testimonio que nosotros estamos dando como hijos de Dios, porque tiene que haber una marcada diferencia entre el que está sin Cristo y el que sí tiene a Cristo. Por eso estamos hablando de tres analogías referentes a la esclavitud. Esta es una forma de esclavitud. El que está sin Cristo está limitado. De este mismo versículo, estos mismos versículos que leímos, encontramos la segunda analogía, una analogía gloriosa. Cuando hablamos de la palabra gloriosa, estamos diciendo que es algo digno de honor, digno de alabanza. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que con la venida de Jesucristo, nosotros somos libres. Nos hizo libres ¿cuándo? Cuando lo aceptamos a Él. Es con la venida de Jesucristo que se proclama entonces esa palabra tan poderosa y victoriosa para nosotros en el mundo espiritual. Emancipación. Y no solo emancipación, emancipación eterna. Porque por medio de Jesucristo hemos sido oficialmente declarados libres. Ese anuncio que surgió de la tumba vacía, esa primera Pascua de Resurrección, el día en que nuestro gran libertador Cristo nos hizo libres, ese día recibimos esa analogía gloriosa. O sea que de todo lo que estaba expresado, que leímos del verso 10 al 20, quedamos liberados de esto. Y leemos entonces Romanos 3, versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Qué bello, ¿verdad? Vamos a buscarlo en otra versión para ver qué nos dice. En versión Nueva Traducción Viviente, el título que tiene previo a estos dos versículos 21 y 22 expresa: Cristo sufrió nuestro castigo.
Pero ahora, dice la palabra, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Por medio de la fe en Jesucristo, el pecador es declarado libre. Tenemos dignidad, somos tratados con respeto. ¿Usted lo entiende? ¿Usted es una persona digna? ¿Lo entiendo yo? ¿Lo podemos comprender? Porque la palabra dice que no hay distinción para merecer la libertad. No tenemos que haber nacido en determinado país, ni hablar un determinado idioma, un color de piel, una forma de instrucción, ya sea formado académicamente o no. No se habla de un requisito de cantidad de dinero o de llenar un formulario o requisitos de alguna otra condición previa, porque sabemos que cuando éramos esclavos del pecado. Mas, sin embargo, gracias a la sangre de Jesucristo, todos somos justificados. El verso 23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En Nueva Versión Internacional, verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Gloria a Dios. Esa es la pasión de Él, el amor por las almas. Gracias a que Dios nos vio y Él, movido por compasión y por amor, envía a Cristo, quien paga por nosotros el precio para liberarnos. Él nos está diciendo, ya no tienes que vivir sometido al pecado ni al antiguo amo que dominaba tu vida. Eres libre. Hoy el Señor nos dice, eres libre. Eres libre para servirme y para que lo hagas por el resto de tu vida. Definitivamente, antes de que Jesucristo viniera, estábamos irremediablemente perdidos, incapaces de refrenar nuestra conducta profana, nuestros impulsos hormonales, nuestra ambición insaciable, el constante egoísmo, las compulsiones por agradar a otras personas. Difícilmente podíamos resistirnos muchas veces a la manipulación o a estar controlándolo todo. Cualquiera de esas conductas puede haber producido en algún momento tal vez alguna sensación placentera, mas sin embargo éramos esclavos y cada uno estábamos condenados y teníamos que servir al viejo hombre. No había fuerzas suficientes en medio nuestro para vivir de otra manera. Mas, sin embargo, al redimirnos, Jesús nos puso en libertad. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ese fue el acto crucial, hermanos. El triunfo de Jesucristo sobre Satanás. Así que nosotros no necesitamos vivir víctimas del pecado. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos vida, una vida eterna, una vida con poder al vivir en Él, una vida en libertad.
Casi diríamos que la palabra favorita con respecto al tema es la gracia. Es la gracia, porque Él nos liberó de nuestro antiguo amo. Nos liberó para toda la vida. Nos liberó del pecado. Nos liberó de las esposas. Nos liberó de la vergüenza. Nos liberó del odio. Nos liberó del almatismo. Nos liberó del error, de la ignorancia, de todo temor, de toda forma de manipulación y que nos hiciera actuar o pensar como esclavos. Y dicho todo esto, pasamos a la tercera analogía. Una analogía trágica. ¿Por qué emplear la palabra trágica? Porque son aquellos creyentes en Cristo que viven como si fueran esclavos. Al emplear el término trágico, estamos diciendo que palabras sinónimas para poder ubicar desdichado, penoso, horrible, desgraciado. Porque pongámonos a meditar, después de decir todo lo que Jesucristo ha hecho y que nos hemos quedado cortos porque habría mucho para expresar más, es inaudito, inconcebible que nosotros los hijos de Dios prefiramos vivir como esclavos después de haber sido libertados. ¿Cómo es posible que algunos prefieren desconocer la libertad que Cristo ha obtenido para cada uno de nosotros? ¿Y esto por qué? Porque se vive una vida mentalmente orientada hacia el pecado. Algunas frases que podemos rescatar, abro comillas, lo que pasa es que no lo puedo evitar, soy humano, cierro comillas. Hay personas que dicen, estas situaciones no las puedo superar, refiriéndose a fracasos, a vergüenzas, a incapacidades. ¿Por qué? Por vivir en una frecuente vida de esclavitud religiosa que los hace estar asustados, que los hace estar inseguros. Y muchas veces las personas, siendo creyentes, hijos de Dios, y sabiendo que han sido libertados, viven como esclavos porque actúan con hipocresía, porque mienten, porque se engañan a sí mismos o engañan a otros. Se saquean a sí mismos, o sea, ellos mismos se roban y le roban a otros. ¿Y en qué áreas? Tal vez usted diga solo en la parte económica. No, aquí estamos hablando de la parte emocional y de la parte espiritual. Es trágico saber que hay personas que se permiten vivir una vida que no es verdadera, una vida en la cual todavía los domina el viejo hombre, una vida en la cual dicen, estoy avergonzado por cómo actúo, por mis malas decisiones, por las cosas que hago, pero no lo puedo evitar. Todo esto es trágico, es doloroso, porque muchas veces se pide oración, muchas veces se consulta para consejería, muchas veces se responsabiliza a Dios, pero hemos de revisar esa emancipación que trajo Jesucristo, esa libertad. ¿Qué estamos haciendo con ella? Vivimos una vida de mentira, vivimos una vida de engaño, de hipocresía, en donde estamos poniendo a pelear al mismo cuerpo de Cristo.
donde servimos para llevar y traer chismes, cuentos, envidias. No tenemos mesura de lo que hablamos. Y entonces esas son puertas que se abren para que el enemigo tome control y nos haga vivir en esclavitud. Definitivamente es una tragedia. Quiero recordar que la palabra emancipar nos está hablando de libertad, nos está hablando de quitarnos de la servidumbre. O sea, nos está diciendo es liberarse de cualquier clase de dependencia, codependencia, subordinación. En este caso, del diablo, del pecado y de la forma de vivir de acuerdo al viejo hombre. El Espíritu Santo toca la puerta y te está diciendo cómo estás viviendo tu vida. Recordamos el título de esta enseñanza. ¿Es usted libre? Entonces viva como tal. ¿Somos libres? Entonces vivamos como tal. Es la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo. Deja atrás y renuncia a la mentira, renuncia a la hipocresía, renuncia al engaño, renuncia al robo, renuncia a todo acto que es de la pasada manera de vivir, en la cual vivías como esclavo. Te he llamado a una libertad. Deja de llorar, deja de estarte quejando, autovictimizando, diciéndote o revictimizando, diciéndote es que no puedo, es que no lo puedo evitar, es que soy así, es que no puedo cambiar. ¿En dónde ha quedado el trabajo de la cruz? ¿En dónde queda? ¿Cómo podemos atrevernos a minorar el precio que pagó Jesucristo por nosotros para que seamos libres? ¿De cuántas cosas vivimos todavía sufriendo, sintiéndonos temerosos, pocos, aminorados, avergonzados? ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestra boca para estarnos autoflagelando, hablando de una manera incorrecta sobre nosotros mismos, diciendo no puedo, nunca lo voy a lograr, no lo voy a hacer? ¿Dónde está el trabajo de la cruz? ¿Somos libres? ¿Usted es libre? Entonces vivamos como tal, en la plenitud que Cristo nos ha dado, en esa plenitud del triunfo de Él. Porque la gracia de Dios nos dice, ustedes son libres. En el nombre de Jesús, hoy yo planteo esta pregunta. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir como personas libres? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a entender la magnitud de ese precio que se ha pagado por nosotros? Ya nosotros no estamos bajo opresión, estamos por encima de esas cosas pasadas. La gracia nos dice, despiértese, vigorícese, fortalézcase en el Señor. Él le ha dado la capacidad para vencer al pecado. Una pregunta. ¿Estás lista, listo para pensar con un espíritu independiente? O sea, realmente puedes entender, captas que Jesucristo te ha dado libertad porque la gracia te la ha otorgado, porque podemos pasar largos periodos de nuestra vida sin pecar y sin sentirnos avergonzados. Y si usted dice, ¿eso será posible? Claro que es posible, porque no nos vamos a dejar dominar por el pecado. ¿Quién dice que no podemos hacer otra cosa? Dios nos ha dado las armas, Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado libertad. Nosotros hemos de disfrutar la libertad que Cristo nos trae, nos ha traído. Nosotros tenemos que dejar de lado la vergüenza y la culpa, aquella que ha sido autoimpuesta o que nos han traído otros.
que ha traído situaciones o nos han generado situaciones difíciles en las cuales nosotros creemos que somos gente fracasada, gente que pasa con una enorme lista, pensando en todas las cosas que hizo mal y todo pecado que tiene que confesar. No podemos vivir estando sospechando de nosotros mismos y entrar en pecado, perdón, entrar en temor por pensamientos de pecados de si pequé con esto, si pegué con el otro, o sea, en una zozobra, en una ansiedad que definitivamente eso no lo trae Cristo, eso lo trae el enemigo. Hoy el Señor nos pregunta, ¿dónde está la vida abundante que les he dado? Pregúntese y respóndase. Es lógico que usted como una persona libre en Cristo esté viviendo con tanto temor. ¿Realmente usted se considera libre, sí o no? Es que si lo somos, vivamos entonces como creyentes liberados. Y esto no es una herejía, amados. Esto es realmente sana doctrina. Esto es lo que Cristo nos dice, que Él nos ha hecho libres. Nosotros no podemos seguir ignorando la palabra. Nosotros no podemos estar vistiéndonos de culpa, de vergüenza, de temor y flagelándonos, creyendo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, que suframos, que llevemos golpes, que estemos aminorados. Cristo nos ha hecho libres. Y así lo hemos leído. Lo leímos y lo volvemos a leer en Romanos 3. Amén. Lo vamos a volver a leer. Dice, verso 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, estoy leyendo verso 26 de Romanos 3, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La gracia ha sido algo que nos ha sido regalado. La gracia no promueve un látigo para estarnos dando por la espalda. Esos tiempos han pasado, eso ha terminado. Eso no corresponde para los que hemos aceptado la gracia y sabemos que somos libres. Cada uno de nosotros, si hemos despertado a la gracia, nos hemos de rehusar a vivir como esclavos. En el nombre de Jesús, entendamos que hemos sido emancipados, o sea, todo flagelo, toda subordinación, toda dependencia o codependencia de Satanás o del pecado o del viejo hombre ha sido quitado. Oramos. Señor Jesús, estamos aquí por ti y para ti. Estamos aquí, Señor, dándote gracias por esta palabra. Señor, que cada uno de nosotros saquemos tiempo para meditarla, para pensar en lo que tú has traído para nosotros en libertad, el impacto que tiene, la bendición que se evidencia. Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Jesús queremos vivir en esa libertad, tal y como tú nos la has dado. Nosotros no visitamos la sombra del Altísimo,
nosotros habitamos bajo tu sombra. En tus cuidados encontramos refugio. En tus cuidados y con la lectura de tu palabra en una relación contigo estrecha, tenemos dirección, tenemos coinonía, recibimos amor, seguridad y paz. En el nombre de Jesús, esta oración es para que cada uno de nosotros meditemos en la enseñanza de esta oportunidad y realmente reflexionemos y tomemos decisiones para que realmente vivamos creyendo y experimentando lo que muchas veces cantamos. Al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Los invito para que la próxima semana me acompañen en la continuación de este tema. Título: ¿Es usted libre? Entonces viva como tal. Bendiciones.